Un saludo de parte de María y Alberto, bienvenidos a su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia. En pasados días nos referíamos a la auténtica oleada ovni que estaría produciéndose en el frente ucraniano, por ejemplo con el espectacular ovni de Kiev, o avistamientos de los clásicos Foo Fighters, que demuestran que las guerras y el misterio siempre van unidos de la mano. Y aunque el misterio esté ahí, a menudo tiene un origen más terrenal, siendo además manipulado a favor de la propaganda de los contendientes. Todo es susceptible de convertirse en un arma, y la información y la desinformación también lo es. Así, en pasados días nos llegaba la existencia del denominado Fantasma de Kiev, un misterioso piloto del que se desconocería su identidad, donde en unos vídeos subidos a la red decía haber destruido ya 6 cazas rusos con su viejo MiG-29, algo que sonaba bastante chusco y que al final se evidenció como una mera propaganda de guerra. El vídeo subido era al final una simple secuencia de un conocido videojuego, pero chorrada que incluso recorrió durante días la prensa occidental. Y es que resultaba muy difícil de creer como un piloto ucraniano, por bueno que sea, a los mandos de un vetusto MiG-29 pueda hacer frente e incluso derribar a varios y ultramodernos cazas Su-35. De hecho, en un vídeo que ha recorrido las redes alternativas, un paisano filmó con su teléfono móvil como un Su-35 ruso se cepillaba él solito y sin despeinarse a 2 MiG-29 ucranianos, y en menos de 30 segundos. Acojonante superioridad tecnológica. Brutal. Pero chorradas desinformadoras aparte, el nombre del fantasma de Kiev fue tomado descaradamente de otro conflicto bélico donde el ejército ruso, sobre el papel muy superior, las pasó muy canutas. Me estoy refiriendo a la invasión rusa de Finlandia, previa a la Segunda Guerra Mundial. Allí se gestó una leyenda que al final resultó ser del todo verdadera, la historia de un hombre corriente que tomaría su fusil de precisión para defender su tierra, y que sería una completa pesadilla para las tropas rusas, el desfigurado francotirador fantasma, más conocido como la Muerte Blanca. Y es que en este caso concreto, mientras la propaganda rusa negaba su existencia, un bulo decían, la historia al final resultaría real. Corría así el año de 1939 cuando al sátrapa de Stalin, un tipo que se cepilló a la friolera de 20 millones de personas, henchido de imperialismo, decidió expandir su territorio por tierras finlandesas, pensando que aquello sería poco menos que un paseo militar. Sin embargo, incluso para los rusos, las durísimas condiciones de las gélidas tierras finlandesas supusieron una auténtica pesadilla, y donde las brigadas de esquiadores francotiradores finlandeses, arrojados y ágiles hasta el extremo, además de profundos conocedores de aquellos parajes, de cómo moverse y sobrevivir en ellos, resultaron fundamentales para poder parar al oso ruso. Y en medio de esta guerra desigual, el misterio es cómo surgiría un personaje del todo inquietante, un simple hijo de granjeros, cuyos hobbies eran igualmente sencillos: cazar y esquiar en sus ratos libres. Sin embargo, el hecho de que su aldea estaba muy cerca de la frontera con Rusia reconvertiría a este hombre sencillo en una auténtica máquina de segar vidas, llevándose por delante, que se sepa, a más de 700 soldados rusos en solo 100 días de campaña. Y digo que se sepa porque él decía que nunca los contaba, y el cómputo que tenemos era el que hacían sus propios compañeros de armas, por lo cual siempre se dijo que de seguro serían unos cientos más. Este granjero, que durante su servicio años atrás en la Guardia Civil finlandesa había asombrado a todos con su descomunal puntería, ganando varios certámenes de tiro, respondía al nombre de Simo Häyhä, pero su apodo de guerra era justamente la Muerte Blanca. Su fama llegó a ser de tal calibre que solo el rumor de que la Muerte Blanca andaba a la caza por la zona llegaba a infundir entre las tropas rusas un pánico atroz.
¿Cuál era su forma de actuar? Simo Häyhä fue el arquetipo de la estrategia de guerra finlandesa, que en contraposición a la rusa, moviendo enormes unidades militares, a menudo aquejadas de problemas de suministros, así como falta de preparación y equipación para la guerra invernal, la guerra de guerrillas de las unidades ligeras finlandesas, atacando solo cuando el momento y el lugar eran propicios, resultó la perdición para el ejército rojo. Las brigadas finlandesas caían sobre ellos como fantasmas y de igual forma desaparecían esfumándose entre la niebla. Pero el apodo de la Muerte Blanca para Simo Häyhä vino dado no solo por su puntería contra el enemigo, sino por su modus operandi y por sus personalísimas técnicas de combate. Llegaba a la batalla con un aspecto espectral, vestido enteramente de blanco, incluidas su cara y manos, siendo él solo capaz de realizar labores de sabotaje e infiltración a 40 grados bajo cero. Compactaba con antelación la nieve de su posición para evitar desprendimientos que le delatasen y llegaba al punto de camuflar su aliento poniéndose un terrón de nieve en la boca. Un tipo del que decían que en pleno fragor de la batalla era capaz de mantener una tranquilidad fuera de lo común, abatiendo con una cadencia de 6 enemigos por minuto. Además, no solía desperdiciar balas, solo disparaba cuando estaba muy seguro, pero digamos que don Simo Häyhä, entre tiro y tiro, lograba esa seguridad a la velocidad del rayo. Para más narices no usaba miras telescópicas, las odiaba, pues por un lado las lentes podían reflejar la luz del sol y delatar su posición, y además solían acabar rompiéndose por el frío extremo. Sería legendaria, por ejemplo, su participación en la batalla de Kola, donde un pequeño regimiento finlandés, durante semanas, fue capaz de contener a la 56ª División rusa, hasta que llegaron por fin los refuerzos. Para que os hagáis una idea, Simo abatió solo en esa batalla a 500 enemigos. Ahí es nada la broma. Batalla en la que, por cierto, sería la cuna del mítico lema: no pasarán. Otra batalla legendaria donde participaría Simo sería la batalla de la Colina de la Muerte, donde solo 32 militares locales resistieron el ataque de 4.000 soldados rusos, y para que veáis la eficacia de estos cuerpos finlandeses, perderían finalmente la vida solo 4 de esos 32 militares. Brutal. Gestas así solo hacían crecer y crecer la leyenda de la Muerte Blanca, un personaje del que se decían ya exageraciones de todo tipo, que si estaba poseído por un espíritu de un antiguo dios local finlandés, que si era inmune a las balas, que si no necesitaba dormir ni comer durante días, en fin, casi un héroe de guerra inmortal. Pero ya en los días finales de la contienda, en marzo de 1940, Simo recibiría un disparo en el rostro de una bala explosiva, siendo trasladado al hospital donde estaría ingresado en coma durante un tiempo. Firmada ya la paz con los rusos, su aldea natal, sin embargo, sería uno de los territorios perdidos finalmente por los finlandeses, por lo que tuvo que hospedarse en la granja de un familiar de la zona. Su rostro, además, quedaría severamente desfigurado y en parte reconstruido después de 10 durísimas operaciones, viviendo, eso sí, hasta el fin de sus días como un auténtico héroe nacional de guerra. Bueno, amigos, y como veis, el misterio a las veces resulta bastante terrenal, pero no deja de resultar un total enigma como en ocasiones una persona de lo más sencilla y en momentos claves para la historia de un país logra alzarse sobre los demás y ser un absoluto referente e inspiración para sus compatriotas, detalles de la historia que siempre me llamaron poderosamente la atención. Muchas gracias a todos y sin otro particular les emplazamos a otro episodio más de su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia.